Albina Nuri, los enterradores, el escondite de los enterradores que Mike había estado buscando durante mucho tiempo, un año seguro, quizás más, pero siempre se le escapaba como si estuviera encantado, aunque en realidad Michael no creía en el misticismo. Simplemente los enterradores sabían cómo esconderse, por eso fueron atrapados tan tarde. Luego, de todas formas, fueron capturados, pero el lugar donde se ocultaban nunca fue encontrado, y eso no le daba a Mike paz. Tamizó una tonelada de materiales, sobre todo artículos en Internet. Visitó esas zonas 2 veces. Habló con los residentes locales, pero cada vez regresaba con las manos vacías. Ahora todo sería diferente. Mike lo sentía en sus entrañas. Tenía la certeza de que este viaje le traería suerte. Literalmente hace una semana, una persona llamó diciendo que sabía exactamente dónde buscar. ¿De dónde sacó esa información? Se negó rotundamente a decirlo. Mike razonaba así. Si esa persona le engaña, pondrá punto final a las búsquedas, ya no perseguirá fantasmas. Pero si sale bien, será una auténtica sensación. Durmió bien, aunque pasó la noche en un motel y rara vez lograba dormir en otro sitio que no fuera su propio apartamento. Y partió a las 9 de la mañana, planeando llegar a las 3. Ahora giraba el volante, escuchando a Ozzy Osbourne y pensando que en unas horas, tal vez, haría un descubrimiento real. El estado de ánimo era excelente. Michael estaba seguro de que la persona que se hacía llamar David no mentía. Cuando Mike creó el canal América Misteriosa, ni siquiera podía imaginar que su criatura se volvería popular y que los vídeos alcanzarían decenas de miles de visitas. Simplemente disfrutaba contando lo que le fascinaba. Incidentes asombrosos, a veces aterradores, lugares envueltos en misterio, crímenes sin resolver. Al cabo de un año, Mike dejó la tienda de electrónica donde trabajaba después de la universidad. Apenas soportaba su empleo, pero aún era mejor que ir a dar clases de historia, como prescribía su título. Ahora Mike ganaba bien, haciendo lo que le gustaba, y se consideraba una persona feliz. Y lo más importante, libre. Por ejemplo, ahora no necesitaba pedir permiso al jefe para irse. Decidía él mismo qué, cómo y cuándo hacerlo. Es cierto que su madre aún movía la cabeza y suspiraba porque no tenía anotación en su historial laboral. Pero a la madre se la podía entender. Pensaba en otras categorías que a Mike le parecían artificiales, sin vida, inadecuadas para la vida moderna. Hace 1 hora y media, Mike entró en el estado de Montana, gran parte del cual estuvo bajo el control de los enterradores. Así llamaban a la banda de asesinos que actuó en estos lugares a finales de los 90 y principios de los 2000. Los bandidos detenían coches, robaban y mataban a la gente, hurtaban vehículos, los desmontaban y los revendían. Les apodaron enterradores porque ninguna de las víctimas de los ataques sobrevivió y el número de personas desaparecidas en estas carreteras ascendía a decenas. Los criminales fueron capturados usando carnada humana. Todos los bandidos fueron abatidos en el acto. Quizás alguien del grupo logró escapar, evitar las represalias, pero nadie más fue encontrado, igual que tampoco se halló el lugar donde vivían esos monstruos. Sin embargo, los robos cesaron y gradualmente el horror que envolvía toda la zona fue olvidado, se convirtió en historia. Las carreteras fueron reparadas, se podía circular sin temor y ahora pocos recordaban que hace 20 años cualquiera que pasaba por aquí arriesgaba una muerte cruel y terrible. David explicó el camino con detalle y Mike siguió obedientemente las instrucciones.
Al salir de la autopista en el lugar adecuado, se encontró en un camino de tierra que se adentraba profundamente en el bosque. Condujo durante bastante tiempo hasta que llegó a una pequeña ciudad abandonada donde se alzaban casas ennegrecidas, techos hundidos, ventanas claveteadas, calles y patios invadidos por malas hierbas. Tras atravesar ese pueblo, Mike volvió a salir a una carretera que serpenteaba entre campos, luego se adentraba en el bosque. Nadie parecía haber pasado por aquí en muchos años, pero Mike afortunadamente tenía un todoterreno y el tiempo era seco, así que no había barro y cubrió milla tras milla sin dificultad. Parecía que David sabía de qué hablaba. Todos los puntos de referencia que indicaban dónde y cuándo doblar, Michael los encontró sin problemas, comprendiendo que sin esas pistas se habría perdido hace tiempo y ni siquiera podía imaginar a dónde ir en la siguiente bifurcación. ¿Quién eres, David?, pensó Mike. ¿No serás uno de los enterradores, o un pariente de algunos de ellos, o el único superviviente? Solo el propio guía podría responder a esta pregunta, pero no quería. Bueno, su derecho. Aquí está el lago, más bien un pantano, cubierto de juncos, bastante grande y un charco de agua limpia, solo en el centro exacto. Al rodear el lago, Mike se puso muy nervioso. A ver, en unas 3 millas sabría si este viaje había sido en vano. El camino volvió a adentrarse en el bosque como en una madriguera oscura. Ahora era estrecho, no era un camino, sino un sendero secreto. Tuvo que dejar el coche y seguir a pie. Mike agarró su mochila y su cámara y avanzó. Las ramas se entrelazaban sobre su cabeza, apenas penetraba la luz del sol a través del follaje, dándole la sensación de caminar por un corredor oscuro. Olía a hojas secas y humedad. Los mosquitos zumbaban su monótona canción. De pronto el corredor terminó y Mike salió a una gran explanada. Salió y al instante, con el corazón desbocado, comprendió que David no había mentido. Aquí estaba, la guarida del lobo. Ahora todo aquí estaba descuidado, abandonado, pero en su momento este lugar fue construido con conocimiento. Una alta valla de alambre de púas, ahora parcialmente caída, rodeaba el terreno donde se alzaban 3 edificios de madera. Una casa, algo parecido a un granero y una estructura larga y baja, probablemente un garaje. La entrada a la propiedad no estaba cerrada con llave, lo que sugería que cuando los bandidos salieron a su último trabajo, alguien se quedó aquí esperándolos, y probablemente, al no esperarlos, tomó lo más necesario y valioso, y se fue. Quizás era la persona que se hacía llamar David. Sin embargo, ¿qué más da? En el claro frente al garaje, hundiéndose en la hierba, varias camionetas oxidadas yacían inmóviles, parecidas a huesos de dinosaurios fosilizados. Mike pasó junto a ellas, pensando con cuál de los edificios empezar a inspeccionar. Mientras caminaba, filmaba todo a su alrededor, acompañando la grabación con breves comentarios. Primero la casa, decidió Michael. Cierto, la puerta estaba cerrada, pero eso no era problema. Rompió una ventana y entró. La cámara captó todos los detalles. Una gran sala en la planta baja, obviamente algo así como un comedor, una mesa de madera donde pueden sentarse cómodamente 10 personas. Sin adornos el mobiliario se puede decir que es espartano. Sillas resistentes pero sencillas, un sofá junto a la ventana, todo, por supuesto, cubierto de polvo. Mike transmitía a la cámara. No parece que la gente haya salido de aquí apresuradamente. Todas las cosas están en su sitio, nada roto. Nadie ha estado realmente en este lugar desde que los enterradores se fueron. Así que yo, y conmigo ustedes, somos los primeros en visitar este sitio.
En las paredes colgaban desordenadamente imágenes coloridas, calendarios de 1999 y 2000, un mapa político del mundo. ¿Por qué? Un mapa del estado de Montana. Bueno, eso está claro. Y, por supuesto, fotos de chicas voluptuosas en traje de baño. Los rostros de las chicas estaban tristes y desvaídos, las sonrisas apagadas. Además de esta sala, en la planta baja había una cocina, un pasillo y otra habitación que Mike bautizó como la zona VIP, porque aquí los muebles eran más lujosos y en lugar de bombillas desnudas colgaba del techo una lámpara de araña. En una esquina había un enorme armario, más bien como una caja fuerte. Michael tiró de las puertas hacia sí, sacó un cajón al azar, luego otro, y vio que todos estaban llenos de cajas. Lo que había dentro de las cajas decidió inspeccionarlo más tarde, pero por ahora planeaba subir al segundo piso y filmar allí. El tiempo pasó sin darse cuenta. Mike recorrió la casa mirando en cada rincón. Si no supieras la historia de este lugar, podrías pensar que era algo así, como un motel barato. En el segundo piso había dormitorios, cada uno con 2 camas, y solo en uno, decorado con cierta pretensión de elegancia, había un solo lugar para dormir. Mike pensó que aquí probablemente descansaba el jefe de sus quehaceres diarios, o como quiera que se deba llamar correctamente. Al bajar de nuevo, Michael miró por la ventana y vio que el día ya declinaba. El sol se preparaba para deslizarse tras el horizonte, y aunque aún había luz, las sombras se alargaban. Pronto la oscuridad nocturna se extendería sobre este lugar, pintando todo a su alrededor con pinceladas negras. No tendría tiempo de inspeccionar toda la guarida a plena luz, así que o debía terminar la inspección de noche y luego conducir, arriesgándose a perderse en la oscuridad, o inspeccionar todo lo posible, quedarse aquí a pasar la noche y por la mañana filmar tranquilamente el resto. No quería pasar la noche aquí, pero Mike estaba preparado para este giro de los acontecimientos. Incluso tenía una bolsa de dormir, otros artilugios de camping y una pequeña provisión de comida. Creo que tendré que pasar la noche aquí, dijo alegremente a la cámara. Aún mejor que perderme en un lugar desconocido y apartado. Además, veremos si los fantasmas de los enterradores rondan por aquí. Y en serio, no hay nada que temer. Durante 2 décadas nadie ha puesto un pie humano aquí, así que nadie vendrá. Sin embargo, aún había luz y Mike se dirigió al armario con las cajas, colocó la cámara para que filmara todo lo que hiciera, abrió las puertas y sacó el primer cajón. Al principio no entendió qué tenía delante. El cajón estaba lleno de todo tipo de baratijas, souvenirs, joyas, incluso iconos. Entonces comprendió que todas estas cosas pertenecían a las víctimas de los enterradores y que alguien de la banda, por alguna razón desconocida, decidió conservarlas. ¿Por qué?, se preguntó Mike. Para sacarlas de vez en cuando, mirarlas y recordar a quién y en qué circunstancias mató. De pronto se sintió incómodo. Era como si por primera vez en todo este tiempo comprendiera que las personas que construyeron esta casa, visitaron esta sala y cenaron en la gran mesa, que reían, hablaban de tonterías, discutían, trataban asuntos, y cuyas voces aún flotaban invisiblemente en la atmósfera de la casa abandonada, no eran personas corrientes, eran rufianes crueles, asesinos despiadados, dispuestos por ganancia, sin pensarlo, a quitar vidas humanas, y las cosas apiladas en cajas pertenecían a quienes aceptaron la muerte a manos de ellos.
posiblemente con dolor. Mike arrojó apresuradamente un pesado medallón dentro de la caja y se secó las palmas en sus vaqueros. Para ser honesto, me siento muy inquieto, dijo mirando a la cámara. Siento como si no estuviera solo aquí. Quiso decirlo solo por efecto dramático, pero en cuanto terminó, se dio cuenta de que era verdad. Tengo que salir de aquí. Le vino a la mente, pero Mike se recompuso. Había buscado esta casa durante tanto tiempo, y ahora qué, nervioso como una chica, y huir. Sacó resueltamente el siguiente cajón. Dentro había una caja con documentos, pasaportes, algunas tarjetas, pero sobre todo, licencias de conducir. En las fotos aparecían rostros, masculinos, femeninos, gente mayor, de mediana edad y muy joven. Todas estas personas están muertas, dijo Mike con voz ronca y seca. Fueron declaradas desaparecidas, pero nunca encontradas. ¿Dónde están sus cuerpos? ¿Dónde enterraron los enterradores sus cadáveres? Probablemente cerca en estos lugares. Su propia broma sobre fantasmas de bandidos le pareció no solo estúpida, sino blasfema. Las personas que se fueron al olvido lo miraban seriamente, casi exigentemente. Estoy empezando a volverse paranoico, pensó Mike, guardando apresuradamente la caja y abriendo el siguiente cajón. Estaba casi vacío. Dentro había un pañuelo femenino amarillo de gasa y una caja rosa, pintada, tallada, elegante. Mike la tomó en sus manos y al abrir la tapa escuchó una melodía suave. Una caja de música, dijo. Aparentemente pertenecía a alguna chica. Esa es mía. Sonó una voz tranquila tras él y Mike casi gritó de sorpresa. ¿Aún vive alguien aquí? ¡Qué lío! Filmé un vídeo, dicen. Entrada ilegal. ¿Cuánto dan por eso? Le pasó por la cabeza. Se dio la vuelta, sin soltar la caja, con el corazón latiendo como un conejo loco. Frente a él estaba una chica de unos 20 años, no más. Era hermosa, cósmicamente y realmente hermosa. Mike nunca había visto bellezas así ni en las películas, mucho menos en persona. El cabello claro, brillando con tonos dorados, caía sobre sus hombros, sus enormes ojos violetas lo miraban con una tristeza tierna. La chica llevaba pantalones blancos y una blusa azul, cuyo color resaltaba el tono inusual de sus ojos. Mike perdió el habla, se quedó como un tonto mirando fijamente a la chica. Esto rara vez le ocurría, normalmente era rápido con las palabras, pero aquí simplemente estaba atónito. Luego, recuperándose un poco, dijo con voz ronca: «Hola, ¿vives aquí?» Recordando, le entregó la caja a la chica. «Perdona, yo...» «Tómala, por favor, no creas que soy un ladrón». Un destello de confusión cruzó el rostro de la belleza, retrocedió, extendiendo las palmas, y negó con la cabeza. «No, no, no puedo. Déjala contigo, ¿vale?» «¿No puedes? ¿Qué significa eso?», pensó Mike, y en voz alta dijo: «Soy Michael, ¿y cómo te llamas?» «Sophie». «Sofía. Nombre inusual, tan asombroso como tú misma. Y soy bloguero, filmo lugares misteriosos. Quizás incluso hayas visto mis vídeos». «¿Bloguero?», repitió ella, pronunciando la palabra con demasiado cuidado, como si le fuera desconocida. «Pero una persona moderna no puede no saber qué es un bloguero». «Sí», respondió Mike, señalando la cámara que seguía funcionando, grabando su conversación. «Tengo un canal en YouTube». La chica frunció ligeramente el ceño. Quién sabe, tal vez era radicalmente contraria a Internet y todo lo relacionado.
Mike se apresuró a cambiar de tema para que Sofía no cambiara de opinión sobre hablar con él. Todavía no respondiste dónde vives, aquí cerca. No soy de aquí, me explicaron cómo llegar. No sabía que aquí vivía gente. Sofía lo miró con una larga mirada, viscosa como el caramelo y a la vez triste, condenada. ¿Algo va mal?, preguntó Mike. ¿No te gusta que esté filmando aquí? Ella negó con la cabeza. No, al contrario, me alegra que hayas venido. Te estaba esperando. Todos estábamos esperando. Sonó extraño otra vez. Mike quiso preguntar quiénes eran todos, pero Sofía giró grácilmente como una bailarina, se alejó de él y cruzó la habitación con paso danzante diciendo: «Es evidente que eres buena persona, Mike. A veces, claro, haces bromas, pero aún así eres bueno, amable, la gente te quiere y los animales también». La chica se volvió hacia él y de pronto sonrió. Su sonrisa finalmente cautivó a Mike. Hay personas que pueden sonreír de tal manera que todo a su alrededor se ilumina con luz y el alma se calma. Michael pensó que había venido aquí queriendo encontrar material sensacional, pero al final encontró algo mucho mejor, más bien a alguien. Gracias a David. «Oye, ¿por qué nos quedamos aquí? Es sombrío. Salgamos, demos un paseo o vayamos a algún lado. ¿Dónde está tu casa? Tengo coche». Mientras hablaba, Mike se acercó a la cámara. «Solo recogeré el equipo y...» Se calló, interrumpiéndose a mitad de frase. Al acercarse a la cámara, queriendo detener la grabación, Mike miró por el visor y todo dentro de él se detuvo. No supo cómo interpretar lo que vio porque no había explicación racional. En ese momento la cámara estaba apuntando directamente a Sofía, que estaba junto a una silla, pero estaba filmando una habitación vacía. No había ninguna chica junto a la silla. Mike detuvo la grabación y la rebobinó. Aquí está el momento en que él sostiene la caja en sus manos y Sofía está cerca y hablan. Es decir, así era. Estaban hablando, pero en la grabación solo aparecía él, moviendo los brazos, sonriendo, alisándose el cabello, hablando al vacío. Sofía no estaba en ninguna parte, ni en un solo fotograma, pero ahí está ella, a 2 pasos. Mike abrió la boca, a punto de preguntar cómo era posible esto, pero la chica se le adelantó. «¿Ya adivinaste?». Su sonrisa se desvaneció, su mirada se volvió triste otra vez. «Te dije que eras especial. Tú ves, pero tu cámara no». «¿Ver qué?», preguntó Michael, aunque ya lo entendía. No creía, se negaba incluso a admitir tal pensamiento, pero aún así lo entendía. «No estoy aquí, Mike. Hace mucho tiempo que no estoy». «Tú, un fantasma», articuló con labios desobedientes. «Muerta», respondió Sofía, «pero no puedo irme. Quiero, pero no puedo. Estoy aquí como en una prisión. ¿Crees que es fácil estar atada a un solo lugar y a uno así?» Miró alrededor de la habitación con una mirada que mostraba asco y miedo. «Ellos», Mike quiso decir, «te mataron», pero no pudo decir esas palabras mirándola, viva y hermosa. Su lengua no se movía. ¿Quién podría hacer algo así? ¿De quién podría alzarse la mano? Michael sabía lo que ocurrió aquí, pero saber es una cosa, darse cuenta es otra. Las víctimas anónimas adquirieron rostros, y uno de esos rostros se volvió querido para él. «Me mataron». Iba en coche con mi hermana mayor. Detuvieron el coche. Había algo afilado en la carretera. El neumático se pinchó. La mataron allí mismo. A mí, no sé si ella se fue o también está atada al lugar donde murió. Quizás anda por algún lado en la carretera. No podemos encontrarnos. Y no veo a mis padres. No sé si están vivos o no.
Mike a veces veía películas de terror, mostraban cómo sufren las almas inquietas, pero encontrarse con esto en la vida real. ¿Estás aquí sola?, preguntó, sintiendo que le daba vueltas la cabeza. Sofía negó con la cabeza. Somos muchos, siento a otros, a veces veo a alguien, no podemos comunicarnos como si aún estuviéramos vivos, todos sufrimos. Se frotó la frente con la mano. Es difícil de explicar a alguien que está vivo. Michael, obedeciendo un impulso confuso, se inclinó hacia adelante y tocó la mano de Sofía. Más bien quiso tocarla, pero sintió un frío abrasador. Era como sumergir las palmas en agua helada mientras su mano atravesaba a la chica. ¡Dios! No pudo contenerse y gritó apartándose de Sofía. Se sintió incómodo por su reacción y se disculpó, notando que se sonrojaba. Está bien, sonrió débilmente ella. Creo que alguien de nosotros te llamó. Entonces David, ¿pero cómo llamó? ¿Por qué? No lo sé, yo no puedo hacer eso, pero quizás alguien logró. No te enfades, solo necesitamos irnos. Tienes que ayudar. Su voz se volvió suplicante y el corazón de Mike se encogió. Quiso decir algo tranquilizador, pero entonces su mirada cayó en la ventana, más bien en lo que ocurría afuera. ¿Cómo no me di cuenta antes?, pensó Michael. El día ya se había convertido en crepúsculo, más rápido de lo que esperaba. O habían hablado con Sofía más tiempo del que le parecía, o el tiempo pasó sin darse cuenta, o había una razón mística en todo. A pesar de la oscuridad, todo era claramente visible porque el terreno estaba iluminado. La luz salía de la ventana del edificio que Mike consideraba un granero, del garaje con las puertas abiertas de par en par, de las ventanas de la casa. Al parecer, la base de los enterradores tenía un generador, porque no había líneas eléctricas. Coche tras coche entraban en el patio, 3 en total. 2 tipos estaban en las puertas abiertas. Tan pronto como los coches entraban en el terreno, las cerraban. ¿Qué está pasando?, preguntó Mike conmocionado, mirando a su alrededor, buscando a Sofía con los ojos, pero la chica había desaparecido, se había ido dejándolo solo. Michael volvió a fijar la mirada en la ventana y solo entonces notó que el patio ahora lucía completamente distinto. Una entrada bastante ancha, sin maleza, las chatarras oxidadas habían desaparecido. Hombres caminaban por el patio hablando en voz alta. Sus voces sonaban claras, pero Mike no podía distinguir lo que decían. Los sonidos parecían rodar en olas, haciéndose gradualmente más fuertes. «La guarida está cobrando vida», le pasó por la cabeza a Mike. Siguió observando sin despegarse de lo que ocurría. Uno de los hombres se acercó a un pequeño coche amarillo, abrió la puerta trasera y... El corazón de Mike se paralizó, latiendo con pausas. El hombre sacaba a una chica del asiento trasero. Ella resistía, no quería salir, pero él, riendo, la arrastraba de la mano. Cabello claro, figura esbelta, suéter azul. Sophie, era ella. Cuando la chica salió, el hombre la jaló bruscamente hacia él. Ella empezó a defenderse, lo abofeteó. «Perra», maldijo él y golpeó a Sophie con tanta fuerza que ella cayó al suelo. Mike salió corriendo de la habitación y irrumpió en el patio. «Quítale las manos de encima, escoria», gritó. Sophie yacía en el suelo, cubriéndose la cara con las manos. Michael se lanzó contra el canalla como un torbellino, pero algo ocurrió y fue arrojado a un lado. El hombre se acercó a Sophie, la agarró de la mano. Ella gritó. Mike volvió a lanzarse contra él, intentó golpearlo, pero de nuevo no logró nada. «Déjala, no te atrevas a tocarla, imbécil».
Corrió alrededor de ellos, gritando, golpeando el aire con los puños. Una y otra vez era arrojado lejos de Sophie y su verdugo, pero Mike volvía a levantarse, aunque ya entendía que todo era inútil. Podía observar, pero no interferir. Estos acontecimientos ocurrían en el pasado, que ni Mike ni nadie más podía cambiar. Era como una película que ves en pantalla, empatizando con los héroes sin poder ayudar. Dos más se unieron al tipo de cuello de toro. Hacían bromas soeces, mirando a Sophie como a un trozo de carne, evaluándola, palpándola con manos y ojos, gritando de rabia y horror. Mike observó impotente cómo la arrastraban, casi inconsciente por las palizas hacia la casa. «Divirtámonos antes de cenar», rió uno de los enterradores. Mike no lo siguió. No pudo soportarlo. No podía entrar allí y ver cómo torturaban y violaban a Sophie, de quien se había enamorado. No podía impedir lo ocurrido hace más de 20 años. Simplemente se sentó en el suelo, meciéndose, abrazando su cabeza con las manos, y lloró. Por primera vez en muchos años, lloró desesperada e inconsolablemente, como un niño. Michael no supo cuánto tiempo pasó. Ya era completamente de noche cuando dos hombres aparecieron en el porche arrastrando a Sophie. «Date prisa», dijo uno. «Vamos a deshacernos de esto». Los hombres pasaron arrastrando su terrible carga. «Murió demasiado pronto», dijo el segundo con enojo. «Ni siquiera tuvo tiempo de hacer algo bien. Tú podrías haberlo hecho igual mientras estaba caliente. Algunos dicen lo disfrutan aún más», se carcajeó el primero. Arrojaron el cuerpo de Sophie en un rincón detrás del granero y uno de los asesinos dijo: «Nos ocuparemos de esto por la mañana. Ahora no tengo ganas de caminar hasta el lago». Mike corrió hacia Sophie, se inclinó sobre la chica y vio que su hermoso rostro estaba desfigurado por las palizas, los labios mordidos hasta sangrar. La blusa azul estaba rasgada, las piernas desnudas brillaban blancuzcas en la oscuridad. La chica no solo había sido asesinada, sino humillada, profanada, y aunque probablemente todo eso ya no le importaba, Mike quiso cubrir su desnudez de miradas ajenas. «Perdóname, perdóname», murmuró. Se quitó la camiseta y cubrió a Sophie. Quiso tocarla, pero sus manos solo encontraron vacío y frío. Al sentir esto, Michael perdió el conocimiento. Recuperó el sentido porque el sol le daba en los ojos. Haciendo una mueca, se incorporó, agarrándose la cabeza con las manos. Los acontecimientos de la noche anterior pasaron claramente ante su vista interior, nada desvanecidos. Mike miró a su alrededor. Todo parecía como cuando llegó: desolación, silencio, coches atrapados en la hierba espesa. Los bandidos habían desaparecido, también Sofía. En el suelo estaba la camiseta con la que intentó cubrir el cuerpo de la chica. Moviéndose como un autómata, Michael se puso de pie y vio un poco más allá un objeto que no debería estar aquí. La caja de música. Mike recordó que se había quedado en la casa y sin embargo ahora la caja estaba aquí. La tomó en sus manos, abrió ligeramente la tapa. Una melodía triste brotó y por un momento le pareció que estaba a punto de escuchar la voz de Sophie. Después de todo, ayer ocurrió exactamente así. En cuanto abrió la caja, la chica apareció. Miró alrededor con esperanza, pero Sofía no estaba allí. «Solo necesitamos irnos. Tienes que ayudar». La voz tierna de ella sonó clara, como si fuera real. «Ayudaré», susurró Mike. Minutos después, tras guardar la cámara y todo lo demás, se dirigió a su coche. No pensaba más en filmar y no podía imaginar cómo podría informar desde el lugar donde Sophie fue asesinada ante sus ojos.
Algo murió en él, y al mirarse en el espejo, Mike vio que su cabello parecía espolvoreado con ceniza. Encanecí de golpe, pensó con indiferencia, sin sorprenderse en absoluto. La caja de música de Sophie estaba en el asiento del copiloto. Todo estará bien, pensó Mike dirigiéndose a la chica. Tú serás libre. Pronto pasó junto al lago cubierto de algas, tratando de no mirar en esa dirección. En el fondo, en las profundidades oscuras, debía buscarse los restos de las desafortunadas víctimas de los enterradores. Mike recordaba claramente cómo esos dos canallas dijeron que no tenían ganas de ir al lago. Encontró el camino de regreso intuitivamente. Sin pensar, giraba el volante a izquierda y derecha y nunca se equivocaba, como si algo lo guiara. Y tal vez realmente era así. Incluso lo más probable, así como algo lo atrajo a estos lugares, también lo guió hacia afuera. Una vez en la autopista, Mike sacó su teléfono y marcó el número necesario. En la otra mano sostenía con fuerza la caja de música. Unos días después, todos los medios hablaban del acontecimiento sensacional. El lugar donde hace 20 años operaba la banda de saqueadores crueles, apodados enterradores por la gente, fue finalmente descubierto. Se halló la guarida desde donde los criminales llevaban a cabo sus sangrientas incursiones. En la casa se encontraron objetos pertenecientes a las víctimas, así como documentos, gracias a los cuales fue posible establecer la identidad de personas que durante 2 décadas habían sido consideradas desaparecidas. Pero el hallazgo más terrible aguardaba en el fondo del lago pantanoso, ubicado a unas millas de distancia. El cuerpo de agua se convirtió en una fosa común para decenas de personas. Aparecieron nuevos detalles impactantes, se revelaron los nombres de los fallecidos, se publicaron sus fotos y conmovedoras historias de familiares y amigos. Mike siguió todo esto sentado en casa. La policía llegó por su llamada. Fue él quien hizo que el secreto de los enterradores saliera a la luz. Michael se convirtió en el héroe del día y el número de suscriptores a su canal creció varias veces. Muchos le pidieron que publicara el material filmado, pero Mike entendió que jamás haría algo así. Supo que el padre de Sophie murió de un infarto en el mismo año en que desaparecieron sus hijas, pero su madre aún vivía. Al principio quiso encontrar a la mujer y entregarle la caja, pero luego recordó las palabras: «Déjala contigo». La caja de música estaba en una estantería. Mike la miraba a menudo. A veces abría la tapa, escuchaba la melodía fantasmal, como si se desvaneciera a lo lejos, y le parecía que Sofía estaba muy cerca. Y entonces la música se detenía, y Mike comprendía que Sofía se había ido para siempre.